A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que una pequeña molestia, una palabra que no esperábamos, de repente tiñe de gris todo el día. La ira es una emoción potentísima y sinceramente muchas veces no la entendemos bien. Pero, ¿y si te dijera que hay una idea que viene directa de la neurociencia que podría darnos la clave no para no sentirla, sino para manejarla? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Es que es una sensación que conocemos de sobra. Alguien se nos cuela en el tráfico o recibimos un email un poco seco y de repente esa pequeña chispa se convierte en un incendio que nos dura horas. Parece que perdemos el control por completo, como si la emoción nos secuestrara. Pero bueno, la ciencia nos da una perspectiva que es radicalmente diferente. Aquí está la clave. Según la neurocientífica Jill Bolte Taylor, toda la respuesta bioquímica de la ira en nuestro cuerpo, o sea, la química pura y dura, tiene una vida útil muy específica, 90 segundos. Solo eso. Ese es el tiempo que tardan las hormonas del estrés, la adrenalina y compañía en liberarse, hacer su trabajo en nuestro sistema y desaparecer. Y aquí la tenemos, la regla formulada. Es simple, pero potentísima. La reacción fisiológica, el subidón químico, dura 1 minuto y medio. Pasado ese tiempo, el cuerpo ha vuelto a la normalidad. Si la ira sigue ahí, ya no es por la química inicial, es porque, de una forma u otra, hemos elegido mantenerla viva. A ver, esta analogía es que lo clava. Imagínate la escena. Se te quema una tostada y salta la alarma de humos. Es una reacción automática, útil. Lo lógico sería abrir la ventana, ventilar y en 90 segundos el humo se va. ¿Pero qué hacemos a menudo? En lugar de eso nos quedamos en la cocina dándole vueltas a la tostada quemada, quejándonos y poniendo más pan en la tostadora. Seguimos alimentando la historia que genera el humo. Y claro, todo esto nos lleva a desmontar una idea que tenemos súper arraigada. Esa creencia de que los demás nos sacan de quicio, de que tienen el poder de apretar nuestros botones. Esta frase es fundamental. Muchas veces hablamos como si fuéramos un aparato con botones y los demás tuvieran el mando a distancia. Pero la realidad es que estos botones solo funcionan si están conectados a algo que ya está dentro de nosotros. Nadie tiene ese poder mágico sobre nuestras emociones. Entonces, ¿qué son de verdad esos botones? Pues no son más que cosas nuestras, heridas del pasado que no han cerrado bien, valores personales que sentimos que han sido pisoteados o ecos de críticas antiguas que todavía resuenan. De hecho, cuando alguien pulsa un botón, en realidad nos está haciendo un favor. Nos está señalando con un foco gigante qué parte de nosotros necesita un poco de atención. ¿Vale? Si aceptamos que la reacción química es súper breve y que los botones son nuestros, de repente descubrimos algo increíble, un momento de poder, un pequeño espacio donde reside toda nuestra libertad. Ojo que esta idea no es nueva. Viktor Frankl, que fue psiquiatra y sobrevivió a los campos de concentración, descubrió esta verdad en las peores condiciones que uno pueda imaginar. Se dio cuenta de que, sin importar lo que le estuvieran haciendo, siempre le quedaba la libertad última de elegir su actitud, su respuesta. Y ese espacio, ese pequeño hueco, existe para todos nosotros, en cada momento. Vamos a verlo como a cámara lenta. Primero pasa algo, el detonante. Inmediatamente después viene la reacción química de 90 segundos. Eso es inevitable, es fisiología. Pero justo después, antes de gritar, antes de pitar, antes de hacer nada, se abre una pequeña ventana. Ese es el punto de elección. Un instante de conciencia donde podemos decidir, ¿alimento el fuego con una historia de ofensa o simplemente observo cómo la química se disipa y lo dejo ir? Y aquí va una herramienta súper práctica para usar justo en ese momento. En esa pausa, hacerse esta pregunta saca el foco de la parte más emocional del cerebro, la amígdala, y activa la parte racional. Nos conecta con nuestro yo del futuro y con lo que de verdad nos importa. Entonces, si la química dura solo 90 segundos, ¿qué demonios es lo que nos mantiene enfadados durante minutos, horas o incluso días? Pues no es el hecho en sí, es la historia, la película que nos contamos sobre ese hecho. Este ejemplo es clarísimo. El hecho es el mismo, un email con un tono seco. Pero la historia número 1, no valoran mi trabajo, no me respetan, genera ansiedad y nos pone a la defensiva. La historia número 2, seguro que están a tope y solo quieren ser eficientes, nos lleva a la curiosidad, a querer entender. El email no ha cambiado, pero al cambiar la narrativa, la experiencia emocional es radicalmente diferente. Muy bien, ¿y cómo podemos distanciarnos de esas historias que se disparan en automático? Pues hay una técnica muy potente que es cultivar lo que se llama el yo observador. Se trata básicamente de aprender a observar nuestras emociones en lugar de convertirnos en ellas. La diferencia parece una tontería, pero es monumental. Pasar de «esta persona es una idiota» a «estoy notando que tengo el pensamiento de que». Ese pequeño cambio crea un espacio. En el primer caso, somos la rabia, estamos fusionados con ella.
En el segundo, somos el observador de la rabia. No la negamos, no la juzgamos, simplemente la vemos pasar, como si fuera una nube en el cielo. Y este es el verdadero superpoder de esta técnica. No se trata de no sentir, para nada. Se trata de poder experimentar cualquier emoción, incluida la ira, sin que nos secuestre. Nos permite sentir la tormenta sin que nos arrastre. Es, por así decirlo, una especie de inmunidad emocional. Asimilar todas estas ideas de verdad puede suponer un antes y un después en cómo vivimos el día a día y, sobre todo, cómo navegamos por las emociones más difíciles. A ver, vamos a quedarnos con lo más importante. Primero, la reacción química de la ira en nuestro cerebro, 90 segundos. Punto. Segundo, lo que alarga el sufrimiento no es lo que pasa, sino la historia que nos repetimos en bucle. Y tercero, y esto es lo más importante, entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. Esa es nuestra libertad. Ahí está todo el poder. Así que esta es la pregunta final que lo resume todo. La próxima vez que algo nos ponga a prueba, que sintamos ese subidón de calor, podemos pararnos un instante y plantearnos esto. ¿Estoy en los primeros segundos de la reacción química inevitable o llevo ya un cuarto de hora eligiendo alimentar una historia que me hace daño? Saber la diferencia nos devuelve el control. Y eso, creedme, lo cambia absolutamente todo.